estar aquí de nuevo en Panamá. Como países vecinos y hermanos me encanta venir a Panamá. He tenido el honor de trabajar con la Federación también Panameña de Fútbol, con don Pedro Chaluja, que han hecho una extraordinaria labor con el fútbol, y contentísimos también que hayan participado en el Mundial. Ahí estuvimos apoyando 100% también a Panamá. Gusto de estar aquí y ver los avances que a nivel deportivo ha ido realizando realmente Panamá. Cuando empecé a venir a trabajar con la Federación Panameña, casi que incluso organización no estaba pues tan bien establecida. Había muchos intentos y muchas ganas, pero bueno, faltaba ahí como una estructura. Y hoy cuando los veo a mi compañero que está allá, y digo mi compañero porque trabajé, les ayudé de verdad muy de cerca a la federación, y el trabajo que han hecho ha sido extraordinario. Por ahí también me dicen que van a hacer una cámara de resolución de disputas, porque eso es un proyecto de la FIFA en todas sus asociaciones. También me parece excelente, y definitivamente lo que están haciendo en este momento con el TADPAN es también extraordinario. Es una gran ayuda para el deporte, y con lo que les voy a contar de la historia del TASCAS, que ahora les digo por qué TASCAS, sobre todo para que la gente conozca bien y entienda bien. A veces dicen, ¿qué es el CAS? Y ya se les había explicado, pero ¿qué es el CAS? Es lo mismo que la división en francés y en inglés, porque los idiomas oficiales son francés e inglés, porque su nacimiento viene del Comité Olímpico Internacional, y como sabemos, el Comité Olímpico Internacional, sus idiomas oficiales son el inglés y el francés. Para los inicios, entonces, CAS es Court of Arbitration for Sport, y en francés es Tribunal Arbitral du Sport, pero es exactamente lo mismo. Es para que eso lo tengan claro y que no se vayan a enredar o a preguntar qué era una cosa y la otra, es lo mismo. Okay. El nacimiento del CAS. ¿Cómo fue que surgió esta Corte Arbitral de Deportes, este Tribunal Arbitral de Deportes? Bueno, en la época de don Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional en aquel momento, en el año 81, empieza a proponer la posibilidad de crear una instancia jurisdiccional para el deporte, una instancia que se dedique a la resolución de los conflictos en el deporte. A nivel de tribunales ordinarios, bueno, no sé la experiencia que han tenido aquí en Panamá, por lo menos en Costa Rica ha sido terrible. Cuando los tribunales ordinarios han asumido algún tema de deporte, siempre salen, como decimos nosotros, con una patebanco, porque en realidad nosotros en las facultades de derecho allá no tenemos derecho deportivo, no se conoce la reglamentación propiamente de las diferentes disciplinas. Entonces, bueno, juzgan, no sé, con normas que no aplican, o a su leal saber y entender, no sé, pero siempre salen ahí resoluciones un poco extrañas. Entonces, la idea en aquel momento de don Antonio Samaranch era crear esa jurisdicción donde tuviera jueces especializados en las diferentes disciplinas deportivas, para que la resolución de los conflictos fueran las más apegadas, incluso en tiempo. No sé aquí, pero a veces en mi país se duran 5, 6, 4, 3 años para la resolución de un caso. En materia deportiva, pues los atletas, los clubes no van a necesitar tantísimo tiempo para resolver algunos de sus conflictos, o sea, eso no es posible. Entonces, por eso es la idea de crear el CAS. Una vez que se crea el CAS, de las primeras disciplinas deportivas que lo aceptan es la ecuestre. Y justamente la ecuestre es la primera que va a cuestionar la independencia y la imparcialidad del TAS. Bueno, en el 83, entonces, el Comité Olímpico Internacional aprueba los primeros estatutos del CAS. Empiezan a funcionar, a ver, de una manera tímida, por decirlo de alguna forma. No estaban como que los clubes, los atletas, muy a ver qué va a pasar con este tribunal. Pero bueno, como les digo, la Federación Ecuestre, que fue de las primeras que aceptó esta jurisdicción, porque esta jurisdicción es voluntaria,
y como ya lo habló el profesor Evaristo, se ocupa de un acuerdo donde consientan estar en esta jurisdicción, y para que poder acudir ahí y que se resuelva en esa sede, se ocupa de esa cláusula arbitral, que más adelante vamos a hablar de ella. Pero entonces hay una resolución de la Federación Ecuestre y contra este atleta don Elmar Gundel. Él apela una decisión que le había impuesto su federación, la apela ante el TAS, y el TAS confirma la decisión. Como le confirma la decisión, entonces se va al Tribunal Federal Suizo, alegando de que ese TAS no era imparcial, que ese TAS no había sido objetivo y una serie de argumentos en ese sentido. Como era tan nuevo, el Tribunal Federal asume esa apelación, pero finalmente el Tribunal Federal indica que el CAS sí es un ente jurisdiccional adecuado para el deporte, que sí hay imparcialidad, y le rechaza la apelación. Sin embargo, le hace un llamado al CAS diciéndole que debería haber un poquito más de independencia del COI. Recuerden que ese es el nacimiento del CAS, que es el COI, y le pide un poco más de independencia, pero en realidad confirma la decisión que se había tomado en el TAS y lo reafirma como un órgano jurisdiccional deportivo adecuado, imparcial, independiente, salvo ese tema, sobre todo en la parte financiera. Esto provoca que entonces en el TAS se realice una asamblea, y en el año 94, el Acuerdo de París, se crea el ICAS, y el ICAS es el Consejo Internacional de Derecho Deportivo, y el ICAS entonces es el que va a venir a regular, digámoslo así, al CAS. El ICAS es el que se va a encargar de las reformas, del código, que el código lo tenemos aquí. El código viene en versión en inglés y en versión en francés. No han sacado todavía versión en español. Como hablaba con mi compañero Juan Pablo, no ha habido manera de que crean y que estén de acuerdo con nosotros de que los temas que se presentan en el TAS en español son bastantes, son muchísimos. Realizamos muchas audiencias en español y ya sentencias en español, pero eso únicamente a solicitud de parte, como lo vamos a ver. Pero bueno, todavía ellos se mantienen pisos con que es únicamente inglés-español, inglés y francés el oficial. Entonces, al crearse el ICAS, se le da esa independencia que había mencionado el Tribunal Federal Suizo en aquella oportunidad. ¿Cómo se constituye el ICAS? El ICAS se constituye de la siguiente manera: son 20 juristas de todo el mundo, y donde 4 son nombrados por las federaciones internacionales, por la Asociación de Juegos Olímpicos de Verano, por la de invierno. Ellos nombran 4. Luego otros 4 que son nombrados por los comités olímpicos nacionales, otros 4 por el Comité Olímpico Internacional. Luego esos 12 nombran 4 que van a salvaguardar los intereses de los atletas, y los 12 nombran otros 4 para ya constituir los 20, que son personas independientes del mundo del deporte. De esta manera es como el ICAS está integrado al día de hoy. Como les digo, ¿qué es lo que hace el ICAS? El ICAS en el artículo 2 del código de arbitraje que tenemos aquí, que lo pueden también descargar de la página del TAS, reforma ese código, justamente son los encargados de reformarlo, elige a su presidente, que es el mismo presidente del CAS, nombra 2 vicepresidentes, uno que va a ser el presidente de la división ordinaria, los casos ordinarios, y el de apelaciones para los temas de apelación. Maneja las finanzas del CAS
nombra al secretario general del CAS. El secretario general es toda una personalidad dentro del CAS. Y bueno, el que hay actualmente, que ya tiene como 20 años de estar, don Matthew Rip, es una persona que no revisa, pero sí le da lectura a todos los laudos que se emiten en el TAS antes de que salgan, viendo cuestiones de forma, obviamente no cuestiones de fondo, porque cada tribunal es independiente para resolver, pero sí hay una uniformidad. Ustedes toman cualquier decisión del TAS y todos tienen como el mismo formato, la misma letra, el mismo tamaño, todo. Eso sí, él es el que lo revisa. Es un trabajo en realidad maratónico que realiza don Matthew Rip. También el ICAS nombra a los árbitros. Actualmente somos como 285, de ellos 60 estamos por el tema de fútbol, y les hago esta diferencia no porque vengan del mundo del fútbol, sino porque el mundo del fútbol cambió radicalmente la exposición que tenía el CAS. El CAS, si bien es cierto, y como vimos, desde 1983 que se constituyeron sus primeros estatutos, está funcionando, no es sino hasta el 2001, lo vamos a ver más adelante, que tiene, digámoslo así, su apogeo. Y luego crea el Fondo de Ayuda Legal para Atletas. Esa es otra de las últimas novedades, digámoslo así, donde el TAS aprobó que cuando un atleta, pueda ser un entrenador o pueda ser un jugador de la disciplina que sea, demuestra que no tiene condiciones económicas para afrontar el proceso, porque, a ver, tenemos que ser muy sinceros. Escuché que en el TADPAN uno de los elementos distintivos e importantes es que económicamente es razonable y es de fácil acceso. En el TAS realmente no es tan así. O sea, sí tiene un costo alto, pero bueno, los temas que van ahí realmente no son como los que vemos nosotros en nuestra región, de que tal vez es 10.000, 15.000, 20.000 dólares. No vale la pena ir al TAS por un monto como ese. Para nuestros tribunales, y por eso es la importancia, y por lo menos lo que la FIFA ha estado proponiendo de las cámaras de resolución de disputa a nivel de las federaciones, es justamente para que tengan un ente dentro del mismo, la sombrilla federativa de las mismas normas FIFA, y lo puedan resolver internamente y no acudir al TAS. De hecho, el año pasado, cuando tuvimos la visita, pero nosotros, bueno, en Costa Rica fue de los proyectos piloto para la creación de la Cámara, que si bien es cierto, teníamos una Cámara desde hace, a ver, cuando yo empecé, así que no me pegan el año, hace muchísimos años, ya la teníamos, pero tal vez no conceptualizada como está ahorita, pero ya teníamos por lo menos esa dinámica y esa posibilidad de jugadores y clubes de poder acudir a la federación en busca de la resolución, casi siempre de sus incumplimientos contractuales. Algunos pocos el cobro de derechos de formación, pero bueno, sobre todo para incumplimientos contractuales. Entonces, muchos no tenían ese acceso. Ahora el TAS por lo menos le está dando la posibilidad a jugadores o atletas. Eso sí, clubes no. Clubes no tienen este beneficio. Sería únicamente para los atletas de poder litigar, no sé, en mi país antes se llamaba el beneficio de litigar como pobre. O sea, cuando ciertos pagos no hay que realizarlos. Obviamente la condenatoria final, pues si sale que pierde el proceso, pues sí tendrá que hacerlo. Pero todos los previos que hay que hacer, estos en este caso no los harían. Todos esos temas los determina el ICAS. Ningún miembro de ICAS puede ser árbitro, evidentemente, ni tampoco puede presentar caso, evidentemente, al TAS. Ese es el castillo de Betuzí. El castillo de Betuzí es donde están las oficinas del TAS. Esa que ven allá es la sala de sesiones. Ahí es donde se realizan las audiencias cuando las partes piden una audiencia. De hecho, hay tanta flexibilidad en realidad en este proceso, que una sola parte quiera la audiencia se realiza. Siempre se les pregunta a las partes si desean, porque algunos casos son de mero derecho, entonces no es necesario, y además, bueno, pues trasladarse hasta allá es complicado económicamente, pero si alguna parte lo pide, se realiza la audiencia y esas
ese es el salón principal. Hay otro más, cuando hay más sesiones o más audiencias, tenemos que hacerlos en hoteles, que últimamente se ha estado haciendo. Creo que hay un proyecto por ahí de hacer una construcción de las oficinas un poco más grandes y más para el tema de los salones de estas audiencias, pero bueno, todavía eso está ahí en camino. A ver, tenemos entonces que en el TAS, y como ya lo mencionó Evaristo, está el arbitraje, que está la división ordinaria, está la división de apelación, está la mediación para casos ordinarios, y luego están los tribunales ad hoc, que son los que se usan para los Juegos Olímpicos, se ha usado también para los mundiales de la FIFA, para Juegos de Invierno y para el campeonato de fútbol europeo. Si hay alguna pregunta a lo largo de las cosas que estoy mencionando, me levantan la mano y con mucho gusto vamos contestando. Me imagino que también al final habrá alguna posibilidad, pero a veces a uno se le olvida al final de las presentaciones. Si tienen alguna, con todo gusto levantan la mano y la evacuamos, que sirve también a todos. La última disciplina en aceptar esta jurisdicción del TAS fue la FIFA. Antes de eso, la FIFA, ustedes saben que la FIFA es muy celosa de su organización y de los tribunales que resuelven y de todas sus instancias. Entonces, antes de este momento, que fue en el año 2002, la FIFA no era, sus instancias todas se resolvían ahí. Para echarme un poquito más atrás y decir por qué al final, o me preguntarán, ¿y por qué al final la FIFA sí lo aceptó? Bueno, tengo que contarles una historia. No sé si alguno ha escuchado el caso de Jean-Marc Bosman, un jugador de Bélgica, que sin saberlo y sin haber sido un jugador muy renombrado, marcó un antes y un después en la historia del fútbol internacional. Jean-Marc Bosman, jugador de Bélgica del equipo Lieja, termina su contrato con el club y el club le ofrece un nuevo contrato, pero ofreciéndole muchísimo menos de lo que tenía. El jugador dice no, que no estaba de acuerdo con ese contrato y empieza a buscar otro club. Entonces contacta a un club de la segunda división de Francia, el Dunkerque. Perfecto. Cuando ustedes no saben, les cuento, se ocupan certificados internacionales de transferencia para pasar de un lado a otro, y cualquier transferencia que se haga de un jugador a nivel internacional. En aquellas épocas se llamaba el pase internacional, ahora se llama CTI, que es el certificado de transferencia internacional. Cuando el Dunkerque le pide a la federación, y eso se pide de federación a federación, cuando la Federación Francesa le solicita a la Federación de Bélgica ese pase internacional, la Federación de Bélgica dice que no lo envía, porque el club dice que si el jugador quiere irse, a pesar de que había terminado contrato, no era que tenía contrato pendiente, le había terminado el contrato, tienen que pagar la indemnización. Claro, el jugador se molesta y el jugador, yo digo que en ese momento y sin saberlo, se juega la vida y presenta una demanda contra su equipo, el Lieja, contra la Federación de Bélgica, contra la FIFA y contra la UEFA. O sea, es como que se nos ocurre a nosotros presentar algo contra el Vaticano, ¿verdad? O sea, nos vamos contra el mundo, y el hombre se fue contra el mundo ante los tribunales europeos. Y a ver, los tribunales europeos le dieron la razón. Eso fue una locura. Recuerdo que yo estaba en la federación, en la de Costa Rica, y empezaban a llegar circulares de la FIFA y aquella revolución porque se había declarado con lugar aquello. Eso obligaba, y de hecho obligó a que la FIFA, la UEFA, bueno, yo creo que hasta el Papa se sentaron a ver el pliego de nuevas condiciones para el tema de las transferencias internacionales, para el tema de la movilidad. A ver, no eran extranjeros los de la Comunidad Europea, entonces decían, no son extranjeros, es de la Comunidad Europea, pueden trasladarse libremente. Bueno, eso provoca un remesón terrible en FIFA, de que tienen que cambiar los reglamentos en cuanto a las transferencias de jugadores. Entonces, finalmente, sale a la luz un nuevo reglamento de transferencias que se llama el reglamento
sobre el estatuto y las transferencias de jugadores. Y en ese reglamento, que fue por ahí, sí, como del año 2001, hay 5 pilares fundamentales, que es lo que le dan vida a ese nuevo reglamento. Y es a raíz de todo lo que sucedió. En lo que se pusieron de acuerdo en aquel momento, la FIFA, la UEFA y bueno, toda la comunidad europea, era que iba a haber o se iba a regular debidamente la estabilidad contractual, se iba a regular las transferencias de menores, se iba a regular un sistema de disputas y de resolución de conflictos, se iba a normar el cobro de los derechos de formación y mecanismo de solidaridad en las transferencias de los jugadores. A partir de ese momento, desde el 2001 hasta el día de hoy, se han dado una serie de reformas al reglamento, todo obviamente de acuerdo a la experiencia que se ha ido teniendo, de acuerdo a las resoluciones de la Cámara de Resolución de Disputas que se crea, ¿verdad?, por parte de la FIFA. Y es ahí donde la FIFA dice, bueno, nosotros creamos la Cámara porque va a haber otra instancia. Entonces es cuando empiezan a pensar allá en FIFA a hacer el tribunal de arbitraje. Obviamente hacen un estudio de mercado, les salía carísimo, muy caro. Y bueno, dicen, a ver, nosotros en Suiza tenemos al TAS, ¿para qué nos vamos a complicar la vida si ya el TAS existe? O sea, no vamos a descubrir el agua tibia cuando ya desde 1983 existe. Entonces, por primera vez, la FIFA acepta esta jurisdicción del TAS, obviamente con algunas condiciones. En realidad, a ver, y de nuevo, no porque yo venga del fútbol, pero el fútbol es el deporte rey en el mundo, es el que tiene pues más fuerza, digámoslo así. Y cuando negocia con el TAS de aceptar la jurisdicción, dice, ok, pero nosotros vamos a proponer árbitros de nuestro mundo del fútbol, porque nuestro mundo es bien particular y tenemos una reglamentación que no en todas las disciplinas deportivas las tiene. Entonces el TAS lo acepta. Y por eso les mencionaba, ahorita hay un grupo, o habemos un grupo de abogados que somos especialistas en fútbol. Eso no quiere decir que de la lista en general las partes no puedan tomar cualquier otro de la lista, pero a ver, si es un tema de fútbol, yo preferiría que me lo resuelva alguien que conozca de fútbol, no alguien que es especialista en regatas, porque pues no va a conocer y tal vez la decisión no va a ser la más adecuada. Entonces eso ha sido de las negociaciones. Entiendo que probablemente en algún momento se vayan a hacer diferentes listas dependiendo de las disciplinas deportivas, pero bueno, por el momento está la general y está una que es particular para el fútbol. Y ahora van a ver también, les voy a indicar y al final vamos a ver una tabla de lo que ha significado para el TAS que el fútbol esté ahí, porque en realidad fue un cambio abismal también para ellos. Yo recuerdo, bueno, yo estuve, me nombraron sí, desde el 2002, 2003 hasta el día de hoy, y recuerdo las primeras veces que era algo como, éramos como una familia, ¿verdad? Éramos muy poquitos, siempre éramos los mismos, y de un momento a otro empezó a crecer y a crecer y a crecer. La cantidad de casos era enorme, pero enorme, y al día de hoy igual, obviamente también se debió hacer más grande toda la estructura administrativa del caso. Estos algunos han sido, digamos, de los casos importantes, pero en realidad en fútbol, que tal vez puedan recordar, que marcaron temas importantes. El de Carlos Bueno y Cristian Rodríguez, de los uruguayos contra el Peñarol. En Uruguay existían lo que llamaban las cláusulas de prórroga automática, es decir, los clubes automáticamente prorrogaban los contratos de los jugadores, así tal cual. Y entonces el jugador ni se daba cuenta, creyó que ya había terminado su contrato y resultó que no, porque el club tenía esa potestad de hacer estas prórrogas automáticas. Ese tema se llevó al TAS y el TAS dijo, no, ya no más, esto no va. Esto no es así. Eso es, digamos, de las cosas importantes que ha ido marcando el TAS
Igual, bueno, el caso Matusalén también fue muy conocido y obviamente recuerdan el de Suárez en materia disciplinaria. En realidad se han habido temas muy importantes y se han regulado interesante por parte del TAS. Inclusive se han revocado decisiones de la FIFA, se han hecho otras nuevas porque, como saben, en la última instancia hay apelación ante el Tribunal Federal Suizo, pero esos han sido los menos de los casos que se han presentado realmente. Y los que se han presentado tampoco, no es que los han declarado todos por lugar, algunos, pero relativamente muy pocos. Las ventajas también, como nos decía Evaristo, es un procedimiento ágil, sencillo, es flexible. Y en esto les voy a contar una anécdota para que vean que aquí también nos puede suceder en el TADPAN. Me nombran a mí para un caso y tenía que viajar a Suiza. Por temas de clima, yo no pude viajar. Ya toda la gente estaba ya en Suiza, todas las partes, los otros 2 árbitros, solo faltaba yo. Y no podía viajar, al día siguiente no había vuelo tampoco y ya no alcanzaba por la diferencia de hora de Costa Rica a Suiza es bastante. Entonces me dicen que es posible que hagamos la audiencia estando yo aquí en Costa Rica, bueno, allá en Costa Rica. Hacerla vía telefónica, porque incluso en aquel momento no existía el Skype todavía, ni estas tecnologías que tenemos. Entonces, que si yo estaba anuente, hacerlo vía telefónica. Y yo dije, sí, claro, ningún problema. Ahora no tengo que viajar. Claro, lo que yo olvidé era que eran las 9 de la mañana en Suiza, pero en Costa Rica era medianoche, 1 de la mañana. Bueno, está bien, bueno, ni modo, ok. Tremendo pichel de café, dormí lo que pude, empezamos la audiencia. Yo sí le dije al presidente del tribunal, déjame a mí preguntar primero, ¿verdad? Cuando se vaya a dar. Bueno, entonces yo pregunté y 2 de la mañana, perfecto, 3 de la mañana todavía, muy bien, 4 de la mañana, y ya yo me levantaba, yo me echaba agua y caminaba porque y aquello de que hablan los abogados, ya había pasado en realidad la prueba testimonial, todos estaban con que en las conclusiones, si uno dice una cosa y el otro replica, y como hay tanta amplitud, entonces vuelven en ese cuento. En un momento, recuerdo que yo me acosté en la computadora, me dormí, y la audiencia estaba, y yo oí yo me dormí. Me imagino que me debí haber dormido, no sé, unos 7, 8 minutos, no fue mucho, pero cuando yo me desperté y yo no oí nada, yo dije, Dios mío, me dormí. La audiencia no había terminado. Yo decía, pero por Dios, yo decía, trágame tierra, yo me desaparezco, yo no vuelvo a nada porque qué pena. Y de hecho, algo yo oía como, Mrs. Echeverría, claro, yo estaba dormida y seguro me estaban diciendo, ¿usted dónde está? Bueno, llamo al TAS y hablo y digo, me dormí. Y me dicen, nos dimos cuenta. Seguro ronqué, no lo sé. O sea, no lo sé, ya era que las 4:30, 5 de la mañana. Y yo decía, Dios mío, y ahora esto se va a anular, y a mí me van a matar, y a mí me van a sacar, y bueno. Nada de eso pasó, las partes, incluso otra vez todo el mundo se restableció, porque dijeron, bueno, demos un break a que Margarita se despierte. Y volvimos, pero se hizo, y yo les dije, miren, de verdad, mil disculpas, entiendan, para mí en este momento está Lita Lora y todo, hablé con las partes, tranquila, ya se había terminado la prueba testimonial, ya estaban, como les digo, en ese va y viene, y al final las partes se les pidió que indicaran si había habido algún problema y todos dijeron, no hay problema, más bien le agradecemos a Mrs. Echeverría que haya estado desde tan lejos y a estas horas, porque sí, empezamos a las 12 de la noche y terminamos a las 5:30, porque después de que se cierra la audiencia pasamos a deliberar. A deliberar. Y yo tenía un juicio, una audiencia pequeña a las 8 de la mañana, pero en Costa Rica, si usted no llega a las 8:00, ya usted no entra a la audiencia. Entonces yo tenía que salir de mi casa antes de las 7 de la mañana. O sea, eso fue algo titánico en la vida, pero bueno, sucedió. El caso se dio, se resolvió, gracias a Dios no me llevaron al Tribunal Federal, no me regañaron, y bueno, eso ha sido a veces pues chiste, y se los cuento porque es posible que pase para que vean la flexibilidad.
Otra vez me tocó igual, pero ya esta vez sí me tomé como 2 tiaminas y yo dije, por favor, no hagamos no permitan que las partes le sigan dando porque yo estoy muy lejos y entonces, bueno, ese por dicha terminó a las 3 de la mañana y terminamos todo bien. Es adecuado para litigios internacionales, estamos hablando de las ventajas del CAS. Los jueces especializados, miren, eso es fundamental. A ver, yo cuando estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, nunca me dieron un curso de Derecho Deportivo, nunca, hace también muchísimos años, pero creo que en las universidades hasta ahora ya algo se está dando. De hecho, hace poquito me llamaron de la universidad, de mi casa mater, de que si podía dar un curso, pero como un curso libre. Y yo dije, bueno, qué bueno, porque ya se está intentando en la facultad de hablar de eso y para que los abogados salgan por lo menos con alguna noción general o básica de lo que es el derecho deportivo. Pero si uno lleva los temas a los jueces de la República, con todo mi respeto, y yo sé que algunos hay aquí también, no tienen el conocimiento. Yo sé que si yo les pregunto sobre el tema de los derechos de formación y mecanismos de solidaridad y cuáles son los principios y cuándo aplica, cuándo no aplica, cuáles son las edades y demás, se quedan en el examen, o sea, no lo pasan, porque es normativa muy específica, muy específica. Entonces, me parece que lo más adecuado es que se usen estas instancias a nivel deportivo para presentar las disputas y no los tribunales ordinarios, porque los jueces, la especialidad y el conocimiento que tienen es muy diferente. Creo que se garantizan una mejor decisión que lo que puede suceder en tribunales ordinarios. De hecho, a mí hace poco me sucedió en un tribunal administrativo en este tema que les hablo de los derechos de formación, que es un tema tan particular. Decidieron que un club sí tenía que pagarle a otro club formación. De acuerdo a la jurisprudencia de la FIFA, de acuerdo a la reglamentación de la FIFA, no aplica en ese caso el cobro de formación. Y ellos resolvieron totalmente. Lo encontraron muy vacilón, la verdad. Mira qué simpático esto, ¿verdad? Que le tenga que pagar porque yo estuve con el jugador. No, es que no es ni simpático porque estamos hablando de dinero y estamos hablando, por lo menos en mi país todavía los clubes no son, a pesar de que Saprissa es uno de los grandes, Alajuela también, Heredia, pero a ver, grandes, sí, no podemos comparar a nivel europeo ni a nivel sudamericano. Entonces, hacer esos cobros realmente impacta las finanzas. Pero bueno, ahí estamos con ese caso todavía, porque obviamente el club que tiene que pagar se fue entonces a la sede contenciosa. Todavía, pero está en un tribunal administrativo, una sede contenciosa, los entiendo, para tratar y yo quisiera ver qué va a hacer el juez en esa sede contenciosa. Y no han resuelto, ya tiene como 3 años de estar pendiente, y estoy segura que no resuelven porque no saben qué hacer. Te lo juro, no deben saber qué hacer porque es un caso muy particular. La confidencialidad es otro tema. Al final de cada uno de los procesos en el TAS se le pregunta a las partes si quieren que ese proceso se meta en la base de datos y que sea conocido a nivel público. Las partes deciden si sí o si no. Diferente es en los tribunales ordinarios, que sí, siempre. Entonces, esto es una posibilidad también que tienen las partes. También, obviamente, si llegan a arreglos, porque la ventaja de este proceso es que en cualquier momento puede haber un arreglo entre las partes. Que también les cuento una anécdota donde empezamos una audiencia a las 9 de la mañana en Lausanne. Desde que nosotros llegamos nos pareció extraño ver que estaban tomando café el jugador y el club. Y nosotros dijimos, bueno, va a haber arreglo, qué bueno, ¿verdad? Empezamos la audiencia, les decimos a las partes que si hay posibilidad de un arreglo, nos dicen, bueno, denos unos 10 minutos. Bueno, no fue 10 minutos, fue una hora. Regresa, no hay arreglo. Perfecto, empezamos a evacuar pruebas. Ya cuando íbamos, además eran como 4 testigos de un lado y 4 testigos del otro. Cuando ya vamos como por el segundo y entre cada uno, hacemos un break y de nuevo ellos se van a tomar café. Ok, va a haber arreglo entre las partes. Regresamos y el presidente le dice, bueno, los vimos como un poco amistosos en el break, tal vez pudieron conversar.
Sí, si nos da una media hora, perfecto, suspendemos, media hora y se va, regresa, no hay. Ok, continuamos. Para no cansarlos con el cuento, nos tuvieron así hasta las 6 de la tarde. Y con ese plan de que vamos y venimos, a las 6 de la tarde ya se dan conclusiones, perfecto, se termina, estamos deliberando, nos tocan la puerta. Llegamos a un arreglo, nosotros, de verdad, sí, llegamos a un arreglo, aquí lo tenemos, se los vamos a dar para que ustedes lo coloquen y, Cristo, ¿por qué? ¿Por qué a las 6 de la tarde estábamos ya deliberando y nos tuvieron todo el día, entre que evacuábamos prueba y entre que ellos pedían suspensiones, entre que conversaban y no se ponían de acuerdo? Pero bueno, al final, entonces nosotros tuvimos la duda de, ¿y ahora qué? ¿Dictamos sentencia o no dictamos sentencia? Tuvimos que llamar al secretario general para preguntarle de qué hacíamos en realidad, porque ya nos estaban presentando un convenio de arreglo, lo homologamos o dictamos sentencia. Aquello fue una locura. Pues sí, se prevaleció lo que ellos decidieron, se homologó, no hicimos sentencia, se homologó el acuerdo y gracias a Dios se cumplió. Pero bueno, como les digo, hasta ahí podemos llegar y siempre se les da chance a las partes. Obviamente en temas, no vamos a hacer eso en temas ni disciplinarios ni de dopaje, esas son las dos excepciones, pero para el resto de los temas que son patrimoniales, sí hay esta posibilidad. Y también los árbitros son a proposición de parte. Ahora, hay que entender algo, y eso me ha costado un poco en la Cámara allá en Costa Rica. El que se proponga un árbitro no es que ese árbitro es mi defensor dentro de mí. No soy su defensor y no le voy a dar necesariamente la razón. Y entonces a veces las partes creen que ese que yo nombro va a ser quien va a defender mis intereses cuando el tribunal está resolviendo. Y eso no es así. Eso no es así. Entonces es algo importante que las partes, y se les tiene que decir en estos temas de la constitución de estos paneles en arbitraje, que la parte, que el hecho de que usted, porque uno le dice, si es que usted tiene el derecho de poder proponer de la lista al árbitro que va a estar en el tribunal, pero que entiendan que ese no es su defensor, ese no es su defensor. A ver, tal vez uno conoce a algún colega que es del criterio de que el derecho de formación va en tal situación, entonces bueno, ya uno conoce a nombrar a ese, porque en temas de incumplimientos contractual este siempre ha sido como más estricto a la hora de aplicar el contrato, y entonces mejor lo vamos a nombrar. Puede ser que uno utilice eso, o que bueno, este fue dirigente de club hace 5 años y tiene bien claro cómo es que funcionan los clubes y las peripecias que pasan, y que deben y que se atrasan y que el seguro social y que todas estas cosas. Entonces uno dice, bueno, este puede comprender mejor mi problema o por qué el incumplimiento, o sea, por eso es que se hace, pero no porque ese árbitro va a ser el defensor de la parte dentro del tribunal. Aspectos generales, la sede del TAS, bueno, está en Lausanne, sin embargo es posible hacer audiencias fuera de Suiza. De hecho, hay muchísimos casos ya de América, y como si las partes son todas de América y los árbitros son de América, entonces ya hemos hecho arbitrajes y audiencias en México, en Colombia, en Argentina, en Brasil. Entonces es posible hacerlo también. Obviamente todas las partes tienen que estar de acuerdo. Como les mencioné, el idioma es el inglés y el francés. Sin embargo, igual, si las partes lo piden, pero tienen que estar de acuerdo las partes, con una sola de las partes que diga no lo quiero en español, o no lo quiero en alemán, o no lo quiero en italiano, entonces hay que escoger. Si no se ponen de acuerdo, el presidente, ya sea de la división de apelaciones o de la división ordinaria, son los que deciden el idioma entonces en que se va a realizar. Y la representación, no necesariamente las partes tienen que ir representadas por un abogado. No es como en tribunales ordinarios tienen que ir, por lo menos en Costa Rica tiene que ir siempre, es un abogado, un letrado, el que tiene que representar a la parte. En estos temas, y por lo menos en el TAS, a veces va el agente del jugador, o a veces va algún representante del club, no necesariamente, o a veces va el mismo presidente, el que hace la defensa. Eso no es muy adecuado.
Eso no es muy adecuado porque ahí se les sale la pasión y se les sale y se les olvida que hay que utilizar normas y que hay que analizar un contrato. Ellos solo lo ven la pasión de ese muchacho que fue un ingrato y entonces se van en el tema del muchacho ingrato y para uno es complicado porque no le dan como un poquito más argumentos de peso de que este muchacho es un ingrato. Por eso no es prudente que vaya el presidente del club, pero es posible que vaya. Es posible que vaya. Las notificaciones, cosa importante, las notificaciones no somos nosotros los árbitros los que contactamos a las partes, evidentemente es directamente desde el TAS. El TAS es el que hace toda comunicación y hay prohibición para los árbitros. A nosotros siempre nos preguntan, ¿usted o es árbitro del TAS o presenta casos al TAS? Pero no podemos hacer la misma cosa. Inclusive si alguien de mi despacho, bueno, yo no tengo despacho, pero digamos de Juan Pablo, alguien del despacho de Juan Pablo presenta un caso al TAS, evidentemente él no puede estar en ese panel. Esa prohibición sí está y se le indican a uno que escoja cada vez que hay renovación, si hay interés en que uno pues renovar, también esta situación tiene que quedar muy clara y ya nosotros lo sabemos, no podemos hacer ninguna presentación ante el caso de la defensa de un caso. Antes de que se conozca un caso, antes de presentar la apelación, es posible la solicitud de medidas provisionales. Y eso de inmediato, sobre todo esto sucede en los casos de dopaje. En los casos de dopaje, inmediatamente que viene la sentencia para el atleta de que sale dopado y que se le ponen 2 años de suspensión, entonces los abogados directamente lo que presentan es esta solicitud de medidas y los 3 elementos a considerar para otorgarla son que haya un balance de intereses entre las partes, lo que se está discutiendo, una apariencia de buen derecho y que sea útil para evitar un daño irreparable al final del proceso. Pero eso es posible hacerlo, se hace primero, se resuelve y después ya tienen el plazo, siempre y cuando obviamente desde que fueron notificados, el plazo que es de 21 días para poder apelar ante el caso. Como explicaba también Evaristo, el tema del aspecto convencional, de la voluntad de las partes de someterse a estos tribunales, digámoslo así, es fundamental. Si no hay un acuerdo, no es posible. Recuerdo en los inicios con la FIFA que no todas las federaciones tenían dentro de sus estatutos el aceptar la jurisdicción del TAS. Entonces, muchos de América del Sur no la tenían y a propósito no la querían tener. Entonces, siempre alegaban que no, porque como mi estatuto no está, yo no acepto el TAS. Creo que a mí me correspondió, entre las primeras, junto con otros compañeros, conocer un caso donde una federación de América del Sur dijo, como no están mis estatutos, a mí esto ni me va ni me viene, no me someto ni me voy a presentar. Nosotros simplemente continuamos con todo el proceso en ausencia de esa parte, hicimos hasta audiencia, se le dijo, mire, va a haber audiencia, quiere venir, y dijo, no, porque yo no sé quiénes son ustedes. Entonces, ok. Y nosotros hicimos una decisión, a ver, digamos que sí, jalando un poquito la ley, pero si la FIFA en su estatuto establece la jurisdicción del TAS, reconocida como instancia para dirimir de las últimas, como instancia última, y todas las federaciones, en el mismo estatuto de la FIFA se dice que las 211 asociaciones que pertenecen a la FIFA tienen que aplicar también los estatutos, los reglamentos, someterse a toda la normativa de la FIFA, indirectamente se estaban sometiendo al TAS. Y esa fue la decisión. Obviamente no le fue bien a esa federación porque la sentencia fue contra, pero a partir de ahí entonces ya también se hace un revolú entre las federaciones de América del Sur y se empiezan a poner a derecho, y ahorita prácticamente las 211 federaciones que pertenecen a la FIFA, todas en su estatuto, que la decisión final, o bueno, la jurisdicción del TAS. Entonces ya no tenemos ese problema. Aspecto jurisdiccional, porque es una verdadera justicia, tiene fuerza realmente ejecutiva.
sí han habido algunos, bueno, antes de contarles esto, a nivel deportivo, entonces las decisiones se ejecutan en el caso de fútbol, y perdón que les mencione tanto fútbol, pero bueno, ha sido la disciplina en la que yo he trabajado ya casi 26 años, es la que tengo más fresca y la que conozco bien. Desconozco realmente cómo hacen en otras disciplinas, pero en fútbol lo podemos hacer por medio de FIFA, también por medio de organizaciones deportivas internamente, y a nivel internacional también son las ejecuciones. Pero cuando las sentencias son no a nivel deportivo, entonces tienen que ir por la Convención de Nueva York a tratar de ejecutarlas. Por eso es mejor para el mundo del deporte hacerlo dentro de las organizaciones que son deportivas, que cubre una federación internacional o alguna asociación a nivel local, porque a nivel a otras instancias tendrían que hacerlo de esa manera, ese cumplimiento de la decisión. Hubo un cambio en la FIFA, porque antes cualquier decisión que tomara cualquiera de las federaciones miembros podían ir y ejecutarlas ante la FIFA. Ahora la FIFA dice no, es únicamente vamos a ejecutar aquí en FIFA las decisiones que tomemos en FIFA. ¿Qué quiere decir? A ver, nos vamos a la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, hay una sentencia, luego nos vamos al TAS, hay otra sentencia. ¿Cómo ejecuto eso? Como viene de una decisión de la FIFA, entonces ahí sí la parte se va a la comisión disciplinaria y le dice, mire, yo tengo esta sentencia del TAS, el equipo no me ha pagado, entonces ya se le empieza el proceso disciplinario. Aunque creo que eso también va a cambiar un poquito, ya no va a ser la comisión disciplinaria, sino que va a ser el estatuto del jugador y la cámara los que van a ejecutar las mismas decisiones. Pero bueno, mientras pasa eso, el proceso es ese. Si yo como club tengo una sentencia del TAS que dice que el otro club me tiene que pagar $100,000, entonces me voy a la comisión disciplinaria de la FIFA y le digo a FIFA, aquí tengo esta sentencia, el club no me ha pagado. La FIFA de inmediato llama al otro club, le dice, a ver, aquí está sentencia, te damos tanto para pagar. Y ahí empieza el proceso. Si no pagan, podría ser que entonces se le ordene a la federación a la que pertenece el club a que no se le programen partidos, a que pierda puntos, a que no pueda hacer transferencias a nivel local o a nivel internacional. Entonces realmente, digámoslo así, con la FIFA o en el mundo del fútbol, las ejecuciones de estas decisiones sí son efectivas. Los costos, bueno, como les dije, el TAS no es una justicia barata realmente. Con la sola presentación de un recurso, ya sea ordinario, sea de apelación o sea en materia disciplinaria, hay que pagar 1.000 francos suizos, los cuales no van a ser reembolsables, no importa si usted gane o pierde. Ya, igual esos 1.000 se van a mantener para la parte que presenta o que es la que activa el proceso. Hay un avance de costas que tienen que hacer las partes. Si la parte demandada no hace ese avance, entonces la parte, ya sea el apelante o que interpone el proceso ordinario, tendrá que pagar por la otra. Y si no lo hace, entonces se entiende de que la solicitud de arbitraje pues, se rechaza o ya no se quiere continuar con la misma. Cada parte va a correr con los gastos de los testigos, de los intérpretes. La sentencia fija los costos definitivos y a cargo de quién corresponden. En materia disciplinaria, el único pago que tienen que hacer es el de los 1.000 francos. En materia disciplinaria, la única excepción. Pero en el resto de materias que son patrimoniales, ahí sí van a venir condenatorias e impostas. Un poquito los costos administrativos en el TAS. Hasta 50.000, todo está en francos suizos, y así está establecido en el código. Hasta 50.000 francos suizos es entre 100 y 2.000 francos. De 51.001 a 100.000 es el 2%, son 2.000 francos suizos más el 1.50% del exceso de esos 50.000, y así nos vamos a ir dependiendo de la estimación,
más de 10 millones de francos suizos, entonces el costo es de 25.000 francos suizos, los costos administrativos. Como ven, realmente pues es muy útil esta corte, siempre y cuando lo que usted esté cobrando o el monto, la estimación sea bastante alta, porque para montos muy bajos, pues yo, menos en mi país, yo no lo recomiendo. A veces están peleando por $10.000, $8.000, ¿para qué vas a pelear? Tienes que ir a pagar solo de primera 1.000. Y luego, si quieren audiencia, porque todos quieren audiencia, ok, si quieren audiencia, vaya ya, a ver lo que le cuesta el tiquete aéreo. A ver, una habitación en Lausanne no te baja decente de $245 la noche sin derecho a nada, ¿verdad? Porque el desayuno es aparte y ya, en realidad es complicado, son costos muy altos para nosotros. Por eso es excelente que tengamos las cámaras y que tengamos esta forma en los diferentes países para resolver los conflictos que se dan en el deporte en nuestros países. Incluso el expediente se traslada al panel hasta que las partes hagan ese avance de costas. Muchas veces le llega un nombramiento, ya se integra el tribunal y no llega el expediente, y pues uno llama y bueno, me nombraron en tal caso, pero no me ha llegado el expediente. Me dicen no, porque las partes no han pagado. Y si las partes no pagan, a veces le dicen a uno, mira, ya este proceso no va porque ninguna de las partes pagó, y como no pagó, entonces ya el tema no sigue. Antes enviaban de una el expediente. Yo recibí muchas veces el expediente y bueno, de inmediato, tal vez si me tocaba en fin de semana, me lo estudiaba y ya tenía más o menos de qué trataba, ya había sacado mis observaciones, y a las 2 semanas me decían, no, ya el tema no va. Yo, no, un momento, ¿cómo que no va? Y yo me estudié el expediente, o sea, tengo por lo menos para reportar 4 horas. Entonces el TAS decidió que hasta que las partes no paguen, no nos remiten los expedientes a los jueces para que lo tomen en consideración, porque son horas que las ha trabajado uno, independientemente de que el proceso vaya o no vaya, o que haya algún arreglo al final, pero uno ya ha estudiado el caso. Entonces, tal vez para que tengan eso también en mente ustedes ahora que van a iniciar. Los procedimientos, como les dije, tenemos el ordinario, tenemos el de apelación. El ordinario aplica en disputas cuyos contratos establecen esa cláusula arbitral, o bien cuando se da ya el conflicto, que las partes acuerden mediante una cláusula arbitral resolverlo de esta manera. El de apelación aplica cuando una decisión de un tribunal disciplinario u órgano similar en una federación, asociación o cualquier órgano deportivo desea apelar, siempre y cuando así se establezca en el estatuto de dicha federación. Si no está de esa manera, entonces no es posible presentar los casos ante el TAS. Puede ser que un árbitro único o un panel. ¿De qué depende? Eso lo propone la parte. Sin embargo, el presidente de la división de apelaciones o de la división ordinaria decide, dependiendo del monto y de la complejidad del caso. Muchas veces las partes presentan y piden que sea un árbitro único. ¿Por qué? Porque sale más barato. Es mejor pagar a uno que pagar a 3. Pero el CAS es el que decide dependiendo del caso. Si es muy complejo o si el monto es muy alto, prefieren, y yo les voy a ser honesta, yo también prefiero cuando son en ciertos casos y cierta complejidad, porque, a ver, me ha tocado en casos donde yo digo, Dios mío, y aquí le pregunto, Dios mío, ¿verdad? Ayuda porque tal vez uno tiene, a ver, para dónde coge y no puede preguntarle a nadie. Cuando estamos en un tribunal, podemos, entre el criterio de los otros, que llamen la atención de algo y después para que salga una mejor decisión. Entonces hay que considerar eso. Hay casos que la verdad que son pues, bastante fáciles y uno sabe a qué resolución hay que llegar. Algunos que lo hacen solamente para atrasar, para no pagar. Entonces también uno ya los tiene detectados. En esos temas no hay ningún problema y lo puede hacer uno como árbitro único, pero al final quien decide va a ser el presidente de la división ordinaria o de la división de apelación. Bueno, lo usual es que cada parte nombre un árbitro de la lista del CAS y el presidente designa, en los casos de apelación, es el presidente de la división de apelaciones el que designa ese presidente. En los ordinarios, una vez que las partes nombran, entre ellos se ponen de acuerdo
y nombran al presidente también de la lista del CAS. La solicitud de procedimiento, miren, es bastante sencillo. En realidad, la documentación es las calidades del demandante o del demandado, los hechos, la prueba, el derecho, lo que se pide, la copia del acuerdo del arbitraje, el número de árbitros que se desea de que resuelva el caso y el pago de los 1.000 francos suizos. La contestación en el proceso ordinario también es sencillo, en los argumentos de hecho y de derecho, las pruebas, si quieren interponer una falta, ¿verdad?, de jurisdicción, porque no haya un acuerdo entre las partes de llegar al arbitraje. Contrademanda, eventualmente podría haber una contrademanda cuando hay un caso en la sede ordinaria, y la designación de un árbitro. Si alguna parte no designa árbitro, entonces le corresponde igual al presidente del ordinario o al presidente de apelación a nombrar ese árbitro. La audiencia, como les dije, a solicitud de parte, o incluso podría ser que también que la audiencia sea porque el panel la requiera. A veces uno ve de los argumentos de las partes y uno dice, pero por Dios, que están así. Unos dicen como que sí, como que no, y el otro como que podría ser. Entonces no le queda a uno como muy claro, y es mejor de viva voz que expongan sus argumentos y que tenga el panel la posibilidad de preguntar de la parte. No es lo mismo cuando uno envía algo así escrito y lo lee, que cuando de viva voz te explican qué fue lo que pasó. Entonces, en ocasiones es el mismo panel el que dice, no, nosotros sí queremos una audiencia. Entonces se llama a las partes a la audiencia. Como les digo, la prueba testimonial se puede evacuar también, bueno, ahora por Skype. En aquellas épocas era por teléfono, o hacer audiencias por teléfono, como la hice yo. Ahora ya la tecnología nos permite una comunicación pues más cercana. Luego hacen las conclusiones de las partes, puedes dársela, y como les digo, la conciliación en cualquier momento del proceso. La sentencia se toma por voto de mayoría, y el voto de minoría no se notifica ni se le indica a las partes. En el TAS ha sido de que sabemos que en los tribunales nuestros ordinarios dice voto salvado y viene la explicación del voto salvado. En el TAS no, en el TAS lo más que nos permiten es si no estamos por mayoría. Si los tres no estuvimos de acuerdo, alguno no, entonces se dice es un voto de mayoría, ya todo el mundo entiende que alguien no estuvo de acuerdo, pero esos argumentos no van a salir. Eso es algo, pues se ha cuestionado, pero así es como está. De hecho, a ver, la explicación, recuerdo que una vez a Matthew Reeve le hicieron esa pregunta de por qué no, y él decía, porque el árbitro que salve el voto, primero ya se va a saber, y entonces se va a saber exactamente su manera de pensar. Y si, digamos, ese árbitro, dice que no, que todas las audiencias, aunque sea en América, todas son en español y todas, entonces todo el mundo se va a ir con él. Y no necesariamente el criterio de él es el que va a prevalecer siempre. Pero para evitar y para cuidar, fue como dijo en ese momento Matthew, a los mismos árbitros, es que ese voto salvado no se consigna y nada más se indica que es de mayoría. Ya con solo que uno vea una sentencia que diga que es de mayoría, ya uno sabe que alguien no estuvo de acuerdo con la decisión. Es escrita, obviamente, es razonada y es firmada, es obligatoria, y excepcionalmente y por temas de forma van al Tribunal Federal Suizo, que como les digo, no son muy pocos realmente los casos que se presentan al Tribunal Federal Suizo. El procedimiento de apelación es bastante parecido. Las calidades del apelante, del apelado, hay que presentar obviamente una copia de la decisión que se está apelando, la petitoria, las pruebas, en la testimonial con un breve resumen de qué es lo que va a ir a declarar el testigo o los expertos, la nominación del árbitro, si se quiere una solicitud de suspensión de la decisión, las medidas cautelares, por ejemplo, también lo podrían hacer en ese momento, que casi siempre se utilizan para los temas de dopaje o temas disciplinarios. Luego la copia del estatuto que contenga la jurisdicción del CAS, siempre
y el pago de los infaltables 1.000 francos suizos para que le den trámite a esa apelación. La contestación, argumentos de la defensa, igual la prueba, la testimonial, si tienen alguna excepción de falta de jurisdicción, la designación del árbitro. En este no hay contrademanda. En los inicios del fútbol, en el TAS, en los casos de apelación veíamos contrademandas y se hacía un lío realmente, porque como una contrademanda en un tema de una apelación, ese no era la vía para hacerlo. Entonces se nos hacía un lío para resolver increíble, hasta que ya el TAS clarificó y dijo que en los temas de apelación no habían contrademandas. Bueno, en realidad, igual que el anterior, como se dice en el ordinario, de las pruebas que hay que presentar, de si se quiere, se les pregunta a las partes, bueno, antes de eso, se nos dice a las partes si ellos quieren una audiencia. Y como les dije, si alguna parte dice sí, yo la quiero, la otra parte no, igual la audiencia se lleva a cabo. En ausencia parte demandada, como les comenté ahora, el proceso sigue. Ese caso sí lo tuvimos al inicio y el proceso sigue. Si hay obviamente el acuerdo, o podemos deducirlo como lo hicimos nosotros. En ese caso, no olvido, fue la Confederación Brasileña, que decían que ellos no lo tenían, y en efecto ellos no lo tenían, pero se hizo todo, claro, eso yo se los cuento aquí en 3 líneas, pero la decisión fue realmente, creo que fue más larga, justificando de por qué sí procedía que el caso en particular, o sea que el caso para el que era más justificando esto, y esto sirvió para otras que se presentaron, y bueno, rapidito ya en América del Sur incluyeron la cláusula en sus estatutos. El plazo para dictar sentencia son 3 meses a partir de que recibe uno el expediente, uno lo marca, por ejemplo, hoy en la mañana a mí ya me llegó uno, entonces hoy ya yo lo marqué, yo no soy la presidenta, pero igual ya marqué, se recibe hoy, entonces a partir de aquí tenemos 3 meses para ir viendo la audiencia, me parece que es un caso que va a ser de audiencia, entonces para ir midiendo uno los plazos y tratando de cumplir. Aún así les digo que puede ser que pasen los 3 meses y uno pueda pedir hasta 2 veces, o bueno, a veces un poquito más, ampliación de la prórroga para dictar sentencia, 2 meses más a veces se puede pedir para dictar sentencia. Y bueno, por decisión de las partes puede ser que la sentencia no sea publicada ni sea conocida, que como les decía era una también de las ventajas en los casos de arbitraje. Hay también un procedimiento ahí, bueno, que se puede hacer en el TAS, que es la interpretación, y se da en los procesos tanto ordinarios como de apelación. Las razones, porque tal vez la decisión no es clara, es ambigua, es contradictoria, o hay errores materiales, no sé, tal vez en un monto que se le fue o hizo falta un 0 más, entonces para esos temas sí se puede pedir interpretación. El presidente de la división, ya sea de la ordinaria o de la apelación, es el que va a leer esta solicitud de interpretación y decide si procede o no. Y si procede, se le da un plazo al tribunal para que pueda estudiarla y para que pueda hacer la interpretación que está solicitando la parte. Tenemos también la mediación, como le explicó Evaristo, que es también acuerdo de las partes. Es un procedimiento informal y no es vinculante, excluye obviamente la materia disciplinaria y la materia de dopaje. Es un mediador que propone, no impone soluciones, termina por acuerdo de partes o porque se llega a lograr una solución, y en ausencia de un arreglo entre las partes se pueden ir al arbitraje sin que lo ocurrido en esa parte vaya a prejuiciar ese proceso posterior. Nada más para que vean, estas son las estadísticas del TAS, y desde el año 95 vean el total de casos al año que tenían, que era 13 casos, y esta estadística está del 2016, falta 2017-2018, pero en el 2016, contabilizando los casos ordinarios, los de apelación, bueno, consultas prácticamente ya no se han vuelto a dar, los casos ad hoc
vean 28 casos, que eso fue en Río, fue una locura. Tuve la oportunidad de ser juez ad hoc en los Olímpicos de Río, y con el tema de los rusos y el tema de aquel informe McLaren, donde decía de algunas federaciones o la Federación Rusa que se habían permitido, se habían hecho la vista gorda con doping de algunos atletas. Entonces primero era que ninguno de esos atletas participaba, después dijeron cada federación dirá si participa o no. Entonces antes de que empezaran los Juegos de Río, empezaron a llegar las apelaciones de todos los atletas que ustedes se puedan imaginar. Eso fue una locura, realmente. Mi compañero también, Juan Pablo, que estuvo conmigo, él estaba en la división de dopaje. Allá en los Juegos, sí, el trabajo que tuvimos fue de locos como nunca en la vida. Yo había estado en los de Beijing y tuve como 2 casos en todos los Juegos. Esta vez tuvimos, recuerdo que yo llegué a las 6 de la mañana a Río, y a las 9 de la mañana me suena el teléfono y me dice: Margarita, por favor que te vengas porque tenemos un caso, porque estamos con todos los árbitros llenos, no habían terminado de llegar todos y tenemos casos, y los juegos empezaban como en 3 días. Corra, ¿verdad? Para empezar a leer y para empezar a resolver, porque son casos que se resuelven que 24, 48 horas lo más. Cuando les digo se resuelven es oír a la parte, presentan los argumentos y nosotros dictamos sentencia. Es como maratónico. Y bueno, vean cómo empezó a incrementarse desde que la FIFA accedió a esta jurisdicción. Realmente el fútbol es el que le ha dado al TAS una exponencia a nivel internacional extraordinaria, porque a partir del 2002 es cuando ya empieza a presentarse los casos de fútbol en el TAS, y vean el crecimiento que va teniendo hasta el día de hoy. Entonces, pues en realidad yo creo que el CAS está muy agradecido con el fútbol, que hayan aceptado la jurisdicción. Se ha afianzado también muchísimo, porque bueno, no solamente trabajan para el fútbol, es para las otras disciplinas. Entonces eso también ha sido muy bueno para el resto de las disciplinas, porque la especialidad que pues hemos ido adquiriendo los árbitros que estamos ha sido importante. Digamos, en Juegos Olímpicos yo tuve de deportes que para mí eran como rarísimos, regatas y taekwondo y esas cosas que pues no es mi materia, entonces tuvimos que ponernos a estudiar, y bueno, eso nos va ayudando también en nuestra profesionalidad como árbitro en materia de deporte, no solamente en fútbol. Claro. Margarita, ¿qué papel juega la jurisprudencia en el TAS si la mayoría de las sentencias o los laudos no se hacen públicos? Es decir, si yo tengo que defender a alguien, no tengo acceso a la jurisprudencia, ¿cómo funciona? Pues sí tiene acceso a la jurisprudencia, porque son en realidad pocas las veces que las partes dicen que no, y muchas veces creo que no lo dicen porque se les va. Les llega, uno les da el plazo, bueno, el TAS le dice: al 17 de agosto indíqueme si quiere que sea público o no, y se les pasa, y se les dice, si no indican, se tiene por entendido, ¿verdad? Pero en realidad, si usted se mete en la base de datos, en la página del TAS, usted va a encontrar una jurisprudencia enorme. En realidad hay... Y se valida con la jurisdicción ordinaria, es decir, Mire, sí, no, porque cada caso es muy particular y eso siempre lo defendemos. No necesariamente un caso que ha sido, que se declaró que sí procedían los derechos de formación, por decirle alguno de la mayoría de los casos que se presentan. En otro, fijo, se le va a conceder, porque todos los casos son muy particulares, los contratos son muy particulares. Recordemos que son tantas partes del mundo que llegan contratos, no sé, yo he tenido que ver contratos tal vez de toda Europa, cómo los formulan, y algunos tienen sus particularidades. Entonces en el TAS se ve cada caso de forma particular. No quiere decir que si se resolvió de esta manera, todos van de esa manera. No, en realidad le puedo decir que no necesariamente a lo largo de la historia, o por lo menos lo que ha sido en fútbol, se ha tratado de buscar una uniformidad,
pero en realidad todo depende de cada caso se ve en particular. Entonces, en realidad no. Pero sí, si usted puede visitar la página y va a encontrar muchísima jurisprudencia porque sí hay. Definitivamente que sí. Sí ha impactado. En algún momento la FIFA se molesta por la decisión que ha emitido el TAS y recuerdo que en alguna oportunidad hubo algún movimiento de salgámonos del TAS. Sin embargo, creo que se han venido dando cuenta de que ha sido una muy buena práctica y bueno, a raíz de todo lo que pasó en el 2015 y el FIFA Gate, que me imagino que todos habrán leído o conocen algo, las políticas de la FIFA con el tema de la transparencia, con el tema de las buenas prácticas, se ha ido incrementando y todas las decisiones que toma la FIFA a nivel de organización las pasa a las federaciones. Entonces, las federaciones también tenemos que utilizar, implementar el tema de buenas prácticas y entre las buenas prácticas está el hecho de poder presentar disputas que sean resueltas en una instancia, que tengan su apelación y que se resuelvan de forma independiente, porque como vieron, el TAS no es parte de la FIFA, o sea, no es parte de la FIFA. Entonces, aceptar esa jurisdicción ha sido importante y me parece que está dentro de esta, ¿qué les puedo decir?, moda de las buenas prácticas en las organizaciones que tiene la FIFA y que ahora también le pide a las federaciones que lo tengan. Así que ha impactado para mí de manera positiva. En ocasiones ha habido que jalar las orejas un poco porque a veces la FIFA pide cosas que en sus reglamentos no están. Hay un punto incluso que están debiendo y que tuve la oportunidad de discutirlo con FIFA, que es el tema de las transferencias puente de los jugadores de fútbol, que es cuando los pasan y están así como 8 días en un club, pero lo hacen para evitar pagos de formación o para que sean más bajos y otras situaciones, pero la FIFA no lo tiene regulado como tal en el reglamento del estatuto del jugador. Entonces tuvimos la oportunidad en una sesión de trabajo y yo le dije a la FIFA, ¿por qué no se ha regulado las transferencias puentes si se dan a la luz del día? Y lo sabemos que lo hacen muchas veces para evitar pago de impuestos, pero bueno, eso tendrá que verlo cada país, o para evitar pago de derechos de formación o solidaridad. Y la FIFA me dijo, no lo vamos a hacer por el momento, pero ustedes lo pueden hacer a nivel local, a nivel interno. En Costa Rica tenemos el estatuto del reglamento y transferencias de jugadores y ya lo estamos redactando entonces para regularlo nosotros. Pero por ejemplo, y yo sé, porque me dijeron, ese es un tema que le tenemos el dedo puesto, hay que hacerlo. Y hay jurisprudencia del TAS donde la FIFA viene y le dice al TAS, mire, se está dando, ellos no le llaman transferencia puente, sino que le dicen transferencia simulada, que es lo mismo, y el TAS le ha dicho, a ver, disculpe, en el reglamento, ¿dónde habla de transferencias simuladas o de transferencias puente? Ustedes, señores, tienen que regularlo. Y si no lo regulan, nosotros no somos los creadores de la ley, nosotros la aplicamos. Entonces, por ahí, no crea que se les ha dado jalones de oreja para que puedan acomodar la reglamentación, porque esa la hacen ellos, eso no la hacemos nosotros. Pero me parece que sí ha impactado de una forma positiva. Bueno, en realidad mi presentación llega hasta aquí. Cualquier cosa, pues estoy a las órdenes y cualquier pregunta también con muchísimo gusto. ¿Cuál estima que ha sido la
que ha sido importante porque se trata de que todas las personas que están involucradas en el mundo del deporte participen. Entonces, esos interesados, incluso, no le podría decir el nombre de cada quien en este momento que la integra, pero podría ser gente también de la empresa privada que está muy involucrada con el deporte y que conoce también del tema del deporte. Entonces, incluso este tema de los terceros es también dentro del tema de las buenas prácticas que les estaba hablando y que la FIFA está promoviendo para que, por ejemplo, en los comités ejecutivos de cada federación, en la junta directiva, no solamente sea gente, de los clubes o muy conocida, que ya sabemos cómo se integra, sino que haya por lo menos 2 personas independientes. ¿Qué quiere decir eso? 2 personas que no estén dentro del mundo del fútbol, digamos, en el caso del fútbol. Y están proponiendo eso de los independientes. De hecho, la FIFA también ya lo tiene. Tiene independientes. Entonces, realmente esa gente independiente me parece que viene a fortalecer y enriquecer, porque desde otra perspectiva, desde otra óptica, puede dar un consejo o puede dar, no sé, una opinión. A mí me parece que eso ha sido importante. Y tenerlo, es más, yo lo he pensado, para mi federación, tener tal vez 1 o 2 personas que no sean, que provengan del fútbol profesional, del aficionado, que ya estamos como todos impregnados de algo, alguien nuevo que nos venga a rebosar y a decir algo totalmente diferente, porque como no ha estado en fútbol, entonces algunas veces serán ideas locas que no se aplican, pero otras veces tal vez sean ideas maravillosas que nos pueden servir. Yo sí estoy de acuerdo a veces en esos terceros, no muchos, pero sí dar la oportunidad que alguien como un poquito fuera del medio venga y nos diga, oiga, ¿por qué no te vas por allá? El camino es más corto. Puede ser. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Si no, les agradezco muchísimo y lo dejo con mi compañero.